Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa ciudad de... ¡Wow! ¿Y esto qué es? Esto está genial, tremendo estilo. No lo puedo creer. ¿Y tiene la versión Dios habla hoy? No puede ser, está genial. Pero es... ¡Wow! Y también cuenta con la NTV. Eso está fabuloso. Eso está completo. Tiene la NBI también. Y la Reina Valera. Y la TLA. No. ¡Qué complemento! Esto está buenísimo. Y este color, uf, la verdad que me parece buenísimo. Pero espera. No puede ser. ¿Es en serio? ¿Y tienen diferentes estilos? Que si me están hablando desde estudio, que si no me gusta este estilo, pues puedo pasarme a otro estilo. Uy, no, este de verdad me gusta. La verdad me fascina. Uf, no. Pero sería genial uno como que cambiara de forma Ese sí es. Uy, este sí que me gusta. Uy, o este también. Pero esto está muy bueno. Este plugin, la verdad que vale... Digan estudio. Sí, John. Y que es un plugin que se puede poner en OBS y que está gratuito, pero que también es de pago. Claro que sí, John. Y que quieres que haga un video hablando del plugin, el full, el plugin café, el pro. Claro que sí, John. Así que si quieres saber cuál es este plugin, desde dónde se descarga, cómo se configura y cómo lo implementamos en cada uno de nuestros servicios en el templo, quédate a ver este video tutorial. Y ojo porque al final hay una sorpresa. Vamos después del intro. Y bueno chicos, haciendo una pausa en este video tutorial, quiero invitarte a que visites mi canal, que disfrutes y aprendas de todo este contenido, pero que también te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque la verdad no te arrepentirás. Bien chicos, antes de continuar con este video tutorial, quiero decirles que en YouTube ya hay algunos colegas que han creado videos al respecto de este plugin, pero en la versión gratuita, ¿bien? Así que en este video tutorial en el canal de Daniel Monsalve vas a encontrar un video o este video que vamos a hablar sobre la versión Coffee o sobre la versión Pro, sobre la versión Full, porque gracias a John, que es el creador de este plugin desde Indonesia, y a su hermana Joana, pues hemos venido trabajando estas 2 semanas aproximadamente sobre este plugin a profundidad. Y cuando hablo a profundidad es entrar libro por libro casi, versículo por versículo, mirando de pronto que había de pronto extraño o algo en compatibilidades con las Biblias que yo estaba cargando. Y efectivamente así fue. Dimos con el punto y aquí hay una actualización. Así que vamos a ir a esta página de acá. Se las voy a dejar en la descripción efectivamente. Y estamos aquí desde OBS. Esta es la página oficial de OBS donde ustedes pueden encontrar toda la información sobre este plugin. Y así como ustedes lo ven ahí, es el plugin de la Biblia para OBS Studio. Y como lo pueden notar, efectivamente sí dice que es semi-free, porque pues como les digo, hay una versión gratuita y hay una versión Pro o Full o Coffee, como le llama él. Así que bueno, ustedes pueden ver, aquí está como la interfaz, como se ve, ¿cierto? Esta parte es como el dashboard, así es como ustedes lo pueden ver cuando ya lo tienen en OBS y de esta manera es como ustedes lo pueden ver ya cuando lo tienen instalado. Así como al inicio de este video, ¿sí vieron? Hay bastantes opciones, bastantes alternativas, colores y diseños, temas que ustedes pueden ir cambiando. La verdad que yo estoy loco con este plugin. Así que bueno, efectivamente hay una actualización. Si ustedes van aquí a esta parte de acá, hay una update, una actualización de la versión 1.4.1 que es la final. Y en esta pues realmente, vamos a darle aquí traducir, en esta realmente la actualización así pues que es más relevante es precisamente por las pruebas que hicimos con John estas 2 semanas y de una manera ardua. Realiza una actualización y se ponen estos 3 botones de ahí, que relativamente ustedes pueden ir leyendo más abajo de qué se trata. Efectivamente había un error en las Biblias que yo estaba cargando, precisamente pues por temas de espacios y temas de más.
Aquí por ejemplo dice es un espacio mejorado en blanco para textos en versos. El youtuber colombiano Daniel Monsalve me llamó la atención sobre el hecho de que algunas Biblias populares en español se mostraban de forma extraña en el complemento. Efectivamente John, después de investigarlo poco a poco, se dio cuenta que estas Biblias que yo le había pasado, que yo le envié unas Biblias a él, pues tenían líneas en vacío o líneas en blanco adicionales en cada uno de los versículos. Así que bueno, él hizo la actualización, la mejoró, aquí él nos está informando, ahora se ve de esta manera. También adicionó otro botón que es el de eliminar referencias de notas al pie, que es esta de acá, esta de aquí, donde pues cuando cargábamos las Biblias se veía estos numeritos, el 1 y el 2. Así que eso también ya está actualizado. Y amigo John, si tú estás viendo este video tutorial, te envío un fuerte abrazo, muchos saludos a ti y a Joana, tu hermana. Y muchas gracias por dejarme aquí en este comentario un agradecimiento. Ustedes pueden verlo acá. Un agradecimiento especial al youtuber Daniel Monsalve por traerme esto a la atención y por su paciencia y apoyo mientras trabajábamos en esto. Asegúrense de revisar su canal. Así que si tú no has revisado mi canal, te lo voy a dejar por acá y lo puedes encontrar allá también en la actualización de este plugin. Además, si todo va bien y no surge nada más inesperado, que efectivamente no ha surgido nada más inesperado, pues estemos atentos a este video tutorial. Así que bueno, teniendo esto claro chicos, nos vamos aquí a este apartado de acá, versión general, y aquí ustedes muy fácil van a ir aquí a este link que aparece acá y este los va a llevar inmediatamente aquí a la página oficial de First Fruit Studio, que es pues donde está todo el plugin. Ustedes acá pueden leer toda la información, aquí pueden ver algunos videos de cuando utilizan ese plugin y bueno, por aquí abajo también dice que él es de Indonesia. Aquí vamos a darle entonces Get Start. Y aquí en Get Start pues tenemos las dos opciones, ¿no? La versión online, que es la versión gratuita, y la versión Coffee, que es la versión Pro. Entonces, en la versión gratuita ya saben ustedes que hay varios colegas que hablan sobre esta versión. Y vamos a hablar entonces sobre la versión Coffee. ¿Qué diferencia hay? Pues bastantes. Primero que todo, por el precio de una taza de café obtén toda la versión en línea gratuita con algunos extras. Podemos descargar y usar este plugin sin conexión, o sea, sin la versión en línea. Hermosos temas premium y personalizados. Y aparte de eso podemos importar las propias Biblias de OpenLP, así como ustedes vieron al inicio, NTB, TLA, NBI, RBR 1960, y ustedes lo pueden hacer desde acá. Así que bueno, le podemos dar aquí comprar. Realmente los invito a que lo puedan comprar porque es un plugin, pues primero que vale la pena y segundo que son solo $5. Esos son 20.000 pesos aproximadamente colombianos aquí, ¿no? Colombianos, Colombia, Bogotá, Colombia. Entonces, aquí ustedes lo pueden comprar, le dan aquí comprar y listo chicos. Cuando ustedes le dan aquí comprar, pues se va a bajar, se va a descargar una carpeta .zip y tengamos en cuenta ahorita que acabo de ver esto, que actualmente este no está para Mac, actualmente no existe para Mac, ¿listo? Pues yo creo que no demora en salir, entonces está para Linux y para Windows. Así que chicos, cuando ustedes entonces lo compran, les va a descargar esta carpetica de acá, donde van a encontrar algo muy importante. Y es el generador del plugin, en este caso para OBS. Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a abrir. Y bien chicos, con el programa abierto aquí, ustedes pueden ver en este caso las Biblias que son de dominio público. O sea, las Biblias que se pueden compartir sin ningún problema, que son estas de acá y pues que efectivamente la mayoría vienen en inglés. Pero que hay una que es la Reina Valera antigua, que en este caso viene en español. ¿Listo? Y también podemos ver aquí en la parte de abajo que son las Biblias que he traído en este caso de OpenLP. En este video tutorial solo vamos a profundizar sobre esta parte de cómo se descarga. Vamos a profundizar sobre el tema de cómo se configuran OBS, de cómo se escogen los temas, ¿bien? Y de cómo se aprende a manejar. Pero en otros videos tutoriales, yo creo que en los próximos siguientes vamos a hablar de cómo importar estas Biblias desde OpenLP, que es muy fácil. Y aparte de eso también vamos a aprender a cómo modificar los temas. Ojo a esos videos que van a estar interesantes. Así que bueno chicos, aquí esto es lo primero. El help en este caso trae dos botones. Aquí trae pues el generador. Es una guía pues donde ustedes les dice aquí cómo pues ustedes pueden traer y cargar las Biblias. ¿Listo? Y también trae una guía de setup donde les dice aquí cómo poderlo cargar directamente en OBS. Ustedes lo pueden observar ahí con su tiempo, con más tiempito, ¿no? Aquí en los settings
Pues bien, no. Bueno, hay aquí una opción muy interesante que es cuando ustedes vayan a cargar las Biblias o vayan adicionándolas, ustedes le van a dar aquí en este botón para que él haga o reemplace esta carpeta que se llama OBS Biblia Plugin y lo reemplace pues ya en la salida de la exportación o la importación de estas Biblias. Bien, aquí es la ruta del OpenLP. Deben tener instalado, eso sí, OpenLP en este caso para que ustedes puedan entonces traer esas Biblias. Está la ruta de OpenLP en este caso. Si yo le doy aquí en browser, pues me va a llevar aquí a la ruta. Miren, App Data, Roaming, OpenLP, Data, Biblias. Que si yo voy acá, pues efectivamente tengo esas Biblias que tengo cargadas en este momento. Así que bueno, vamos a cargarlas entonces, chicos. Vamos a cargar la Reina Valera antigua, la de HH, NTV, NVI, Reina Valera, TLA. Y muy fácil, acá hay un botoncito que dice generar, ¿sí lo ven? Vamos a darle ahí, generar. Y listo, chicos, aquí ya él ha generado las Biblias, dice aquí que excelente, que todo bien, y nos va a llevar a esta carpeta de acá. Miren que inmediatamente me enrutó a documentos donde yo tengo mi carpeta pues inicial, pero también me creó esta carpeta que es OBS Plugin, OBS Biblia Plugin, y miren que acá me creó estas dos carpetas, Browser y Doc. Así que ¿qué vamos a hacer con esto, chicos? Muy fácil. Vamos a cerrar esto, ya no tenemos problema de ello, y vamos a ir a OBS. Bien, chicos, aquí en OBS muy fácil. Vamos a generar aquí una fuente, en este caso que sea de navegador, ¿listo? Y en esa fuente de navegador, chicos, pues ustedes, yo tengo acá uno ya abierta. En esta fuente de navegador, chicos, lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice archivo local, ¿listo? Vamos a ir aquí a examinar y aquí en examinar vamos a escoger documentos, OBS, Biblia Plugin, Browser, Index, ¿bien? Y lo vamos a cargar acá. Vamos a ponerle el ancho, el del lienzo que ustedes estén utilizando. En este caso yo tengo 1280 y aconsejo dejarlo aquí en 280. ¿Listo? Vamos a darle a aceptar y listo. Aquí ya tenemos el plugin. Pareciera que no sale nada, ¿cierto? Ahora vamos a ir aquí a vista, a paneles. Y aquí vamos a ir a paneles de navegación personalizados. Aquí miren que yo ya tengo la ruta de las Biblias. Pero aquí vamos a eliminarlo entonces y vamos a crear uno nuevo que diga Biblias nuevas. Y aquí vamos a ir a esta ruta que está acá, OBS Plugin Doc, y aquí vamos a copiar nuestra ruta, vamos a ponerla acá y vamos a tomar el index, acordémonos de eso, el index, ¿listo? Vamos aquí y vamos a darle entonces aquí backslash index.html y vamos a darle aplicar. Aquí entonces, chicos, pues se abre esta ventana que es la de la Biblia, ¿listo? Ya ustedes lo pueden poner donde quieran. Esta de atrás también ya la pueden cerrar. Y bueno, vamos a ponerla en este caso aquí al lado. Ahí vamos a soltarla y vamos a tenerla acá. Bien, chicos, ya la tenemos. Ahí ya tenemos todo para trabajar desde OBS. Y miren, chicos, que aquí ya tenemos todas las versiones que nosotros tenemos cargados directamente desde el software, que pues ya desde el generador del plugin de Biblia en este caso, ¿listo? Así que bueno, vamos a escoger en este caso NTV y vamos a ir entonces aquí por ejemplo a Filipenses, miren acá está, Filipenses 4, ahí le damos, inmediatamente nos lleva a Filipenses 4 del 1 al 23, muy fácil, chicos. En este caso, solo seleccionando, ustedes pueden ir cambiando del versículo. Pero entonces aquí efectivamente ustedes ya pueden ver, está la forma transparente, creo que es una de las formas más básicas que hay, así viene en la gratuita, ¿listo? De esta manera. Pero entonces vamos a ver lo siguiente, chicos. Por ejemplo, miren, aquí está el actualizar. Cuando ustedes hacen algún cambio, aquí ustedes le dan a actualizar y se va a actualizar ese cambio que ustedes hagan. Aquí hay un botón, en este caso que es el ojito, el height, donde ustedes pueden en este caso ocultarlo o mostrarlo, ocultarlo o mostrarlo, ¿listo? Y aquí en este caso también es para cambiar del versículo. Entonces en este caso, por ejemplo, sabemos que Filipenses 4 trae del 1 al 23. Resulta que el pastor dice, vamos a ver el versículo 22. Entonces lo escribimos ahí, inmediatamente nos lleva al versículo 22. Que queremos devolvernos de pronto al 7. Entonces lo ponemos ahí y nos lleva directamente al 7. Es un acceso súper rápido, me parece que es interesante y que pues nos va a ayudar bastante. Bien, este de aquí es para cambiar hacia el capítulo de atrás. Miren, aquí ya estamos en el 3. Si voy y le doy en el de adelante, en el 4, aquí
ya paso a Colosenses, ¿sí? Me devuelvo a Filipenses 4, Filipenses 3, Filipenses 2. Bien. Y aquí en este caso, interesantísimo porque esta parte es para añadirlo a una lista de acceso rápido. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir aquí a escoger NTV y le doy aquí en este más. Inmediatamente aquí en la parte de abajo me sale una barrita y me dice que ya está cargado en las listas de acceso para nosotros ir a trabajarlo. Miren, acá está, por ejemplo, en esta lista. Ya tenemos entonces configurado y miren que ya podemos ir rápidamente. Si de pronto queremos ese mismo Filipenses en un Dios habla hoy, pues entonces lo escogemos, lo añadimos. Si lo queremos entonces también en una Reina Valera 1960, lo escogemos y lo añadimos. Y muy fácil. Vamos a ir entonces aquí a las Biblias y aquí en este caso miren que ya tenemos las diferentes versiones. Si de pronto el pastor en este caso dice que quiere que leamos entonces en Dios habla hoy, o dice, bueno, vamos a hacer una comparación. Ahora vamos a ver qué dice la Reina Valera 1960 4.1. De esa manera lo podemos hacer y de manera muy rápida. Ahora sí, chicos, en este caso vamos a ir ahora a otro punto muy interesante, que en este caso es los temas. Inicialmente vienen estos dos temas, solo estos dos, y viene uno aquí al final, que si no estoy mal es este de acá. Ahora, chicos, algo muy bonito es que ustedes pueden cambiar. Miren esta de acá. ¿Qué les parece esta opción? Me parece súper linda. Miren este otro tema. Hay bastantes temas. Muchísimos. Uno de los que me gusta a mí es este de acá, porque hace como un efecto. Miren este moradito también está interesante. Este de aquí. Miren esta otra opción. Esta otra opción está también muy bonita, muy linda. Miren esta de acá, este de aquí, este de acá. Este es el que más me encanta, porque este es como un degradado y es un degradado bien bonito. Miren, ahí está, súper genial. Ustedes lo pueden escoger varios, muchísimos. Y algo súper bueno que ustedes pueden hacer en la versión de pago es que ustedes pueden copiar estos temas. Por ejemplo, vamos a copiar este de acá, copiémoslo, ahí está. Listo, ya lo copiamos, nos vamos aquí a la parte de abajo y miren que aquí yo puedo modificar, miren. Aquí me sale el código CSS que si ustedes lo saben manejar, pues ustedes pueden hacer grandes cosas. Entonces, por ejemplo, chicos, aquí, digamos que yo quiero que la Biblia, el pasaje texto, en este caso no sea Open Sans, sino que en este caso sea Bangers, por ejemplo, Bangers. Entonces yo le doy aquí guardar, inmediatamente miren cómo cambio la fuente ahí, ¿listo? Inmediatamente cambio la fuente. Que no me gustó, que entonces le doy control Z, y le doy guardar, inmediatamente vuelve como estaba antes. ¿Listo? Este es el pasaje de la Biblia. Esta es la referencia de la Biblia, que en este caso es Poppins. Bien, chicos, por ejemplo, acá yo tengo una fuente instalada que es muy conocida, ¿no? Que es la Montserrat. Entonces también, por ejemplo, nosotros podríamos ir aquí y en esta parte de acá podríamos cambiarlo a una Montserrat. Por ejemplo, Montserrat, ¿listo? Aquí entonces lo podríamos actualizar e inmediatamente miren que cambia la fuente de esa letra. Y pues acá también podemos efectivamente cambiarlo, ponerlo más pequeño, ponerlo más grande. Bueno, ahí eso ya son gustos, por ejemplo, en un 2.4, ¿listo? O en un 2, aunque puede ser de pronto que sea muy pequeño. Bueno, así ustedes lo pueden ir modificando. Esto realmente lo vamos a ir viendo en otro video tutorial, pero quiero que se den cuenta de todo lo que se puede hacer. Ustedes también le podrían cambiar en este caso aquí el color, por ejemplo, también a esto de acá le podrían cambiar el color al que a ustedes les guste. Así de fácil ustedes pueden editar un tema. Bien, chicos, ahora pasando aquí a la parte de los settings o la configuración. A mí en este caso aquí, por ejemplo, en el fondo de escala, porque pues si ustedes lo siguen ampliando, pues miren cómo se va a seguir viendo mucho más grande. Efectivamente se ve mucho más grande, ¿no? Entonces a mí en este caso me gusta en un 0.8, que es algo así como esto. Miren, chicos, me gusta que se vea así, ¿no? Es mi concepto, ¿no? Y aquí en esta parte de acá, pues es para cuando los versículos son muy grandes, pues ustedes acá lo pueden poner en las líneas, no sé, del 1, 2, 3, que si tiene 7 líneas entonces lo divida, que si tiene 10 líneas entonces lo divida, ¿no? Entonces esto es algo parecido a lo que se veía en Holyrics, que se puede trabajar también, chicos. Así que bueno, acá en este caso a mí me gusta en 0. Ahora, chicos, también, por ejemplo, esta parte de acá que es el automatic, prefiero que lo dejen así, por favor, porque el estándar, que aquí, por ejemplo, ya es donde vamos a ver el tema de la actualización, vamos a escoger estándar, vamos a ir a la Biblia y le vamos a dar aquí, actualizar. Inmediatamente cuando lo vamos a aprender en este caso, miren cómo se ve en este caso, que
pues hay un vacío, ¿no? En la parte de abajo se queda como un hueco. Eso realmente no gusta mucho porque visualmente no se ve bien. Así que entonces en ese caso, chicos, por favor déjenlo en automático. Lo van a dejar ahí, le van a dar a actualizar. ¿Listo? Ahora, chicos, aquí en la parte de abajo también, pues lo que veíamos inicialmente, vienen esos botones precisamente para que podamos ver. Este primero de acá indica que ustedes pueden ver como en cada uno de los botones los accesos directos. En este caso, por ejemplo, control 1 es ir a buscar la Biblia, control 2 es la Biblia, control 3 son las listas, control 4 son los temas, control 5 son los ajustes y algo muy chévere es el puntico. Control puntico, control puntico, control puntico, control puntico. En este caso, control puntico quiere decir que podemos mostrar la Biblia, podemos mostrar el versículo, prenderlo y apagarlo, prenderlo y apagarlo. Eso es muy bonito, se ve muy chévere también. Y eso ayuda bastante. Bien, aquí ustedes lo pueden modificar, lo pueden cambiar. Y bueno, estos son los ajustes que ustedes pueden ver más a fondo, chicos. Aquí está como el tema de este dashboard, donde ustedes pues también el color que les guste. En este caso a mí me gusta el dark. Bien, chicos, si ustedes de pronto tienen algo en su configuración, pues bueno, ustedes también lo que pueden hacer es ir probando con estas dos opciones, estos dos botones que en este caso John pues adiciona precisamente para lo que me pasó a mí. Miren que si yo quito esto de acá, por ejemplo, y le doy aquí actualizar, ¿cierto? Y vamos aquí a buscar en este caso, por ejemplo, Salmos 1.3. Voy a darle acá en buscar. Miren que inmediatamente a mí me pasa como que todo hacia la izquierda, ¿sí ven? Queda de una forma como que visualmente no se ve bien. Pero si entonces yo voy y aquí activo estos dos botones de acá, le voy a actualizar, miren que inmediatamente va a quitar esos espacios y se va a ver de una forma más agradable, visualmente más agradable, ¿no? Pues bien, chicos, realmente creo que este plugin es muy completo para mostrar los versículos de la Biblia. Respeta los espacios, así sea el versículo más grande, así sea el versículo más pequeño, respeta los espacios. Y pues eso me parece que es bueno, me parece llamativo. Aparte de eso, que ustedes pueden tener cada día diferentes temas y como ustedes lo pueden modificar de colores, pues imagínense, por ejemplo, a este de acá, este gris o este verde, ustedes le puedan poner un degradado, le puedan poner un color diferente que a ustedes les guste, pues la verdad eso está agradable, ¿no? Eso sirve bastante. Vuelvo y digo, para ustedes que de pronto presentan en la iglesia el OBS directamente. Entonces, si la persona está hablando y ponen algo como esto, la verdad que quedan súper bien. Eso llama muchísimo la atención. Así que bueno, chicos, eso realmente es lo que les quería enseñar en este video tutorial. Ahora sí viene lo que les decía al inicio de este video. Viene una noticia importante, y es que como estamos en el mes de diciembre, en estas navidades, pues vamos a dar un regalo de Navidad. Mi amigo John me ha dado el privilegio de poder tener otra licencia gratuita, así que yo tengo un código más para el ganador de estas navidades, para el ganador de este regalo. ¿De qué se va a tratar? Deben estar pendientes de un video que va a salir donde voy a anunciar cómo poder participar para esta licencia, para este regalo. Este regalo y otro regalito más también, son dos regalos, pero pues obviamente cada uno toma la decisión en cuál de los dos o cuál de los dos regalos quiere estar, pero no puede efectivamente los dos. Y en ese video regalo pues voy a explicar precisamente cómo se va a participar para poder pues adquirir esta licencia, por ejemplo, que es la Ko-fi, o cómo adquirir el otro regalo que más adelante les voy a decir cuál es. Así que bueno, pendientes. Eso fue todo en este video tutorial, chicos. Espero que les haya gustado y si fue así, dale un gran like, suscríbete al canal por allá abajo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo. Recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, muchas bendiciones, comparte este video, dale like y chao, Pingüín.